En la última clase veíamos los criterios para elaborar una antología. Subgénero literario, el tema, el subgénero, el tipo de personajes, la corriente literaria, nacionalidad, época en la que se escribe o ganadores de algún certamen. Existe también otros criterios que podemos considerar al momento. Estos son los criterios para agrupar o sobre qué podemos hacer una antología. Los siguientes criterios que les pondré tienen que ver con cómo organizar. Una vez que has decidido cuáles van a ser tus textos que vas a utilizar, sea leyenda, mitos, fábulas, cuentos. Después, ¿cómo vas a organizar estos textos? Por fecha de publicación, casi todos los textos tienen un año de publicación o de su primera publicación. O la nacionalidad de los autores, de dónde son, el apellido de los autores, la corriente literaria a la que pertenecen los autores, el tema de que tratan las obras o el título de las obras. Y para esto, básicamente, como es organizar, requiere un orden. Y este orden puede ser en base al abecedario. Imagínense que tienes a Julio Cortázar y a Pablo Neruda. ¿Quién iría de primero por orden alfabético? Jesús Camal. Entre Pablo Neruda y Julio Cortázar. Julio Cortázar, ¿Por qué? porque su apellido empieza con C y el otro empieza con N. Perfecto, muy bien, Jesús. Eso lo deben considerar, pero el orden ustedes lo van a manejar. Aquí viene la cuestión de la individualidad, de la subjetividad, de lo que tú quieres manifestar, pero que se vea que tiene un orden. No tienes que mencionarlo dentro de la redacción de tu prólogo, pero el buen lector se va a dar cuenta que conoces el tema, sabes hacer tus prólogos y estás manteniendo un orden. Este orden, por ejemplo, en que Jesús nos está mencionando, primero va Julio, debe ser Cortázar Julio y Neruda Pablo. Se va a ver perfectamente que está siguiendo un orden alfabético. El nombre de los autores y va poniendo el título de las obras que está prologando. El otro que es muy importante y requiere una investigación previa son los años de publicación. Si tienes la obra físicamente, aparece dentro de donde está la editorial, aparece el año de publicación. Estos los funerales de Mamá Grande, que estoy leyendo o releyendo, fue publicado por primera vez en 1962. Si yo tuviera obras del 90, este iría en primer lugar, y después iría los del 90 y después los del 2000. Sería el orden en cómo yo voy a presentar dentro de mi prólogo el índice o el orden de cómo van a estar acomodada la información que contendrá mi prólogo de cada una de las obras que estoy prologando en la antología. Pregunto, ¿aquí les va quedando claro lo que les estoy exponiendo o es aún difícil de entender? Yo lo que casi no entiendo es lo que vamos a hacer, una antología o un prólogo. Van a hacer el prólogo de una antología, pero para que hagas una antología necesitas obras, una colección de obras, pero solamente van a hacer el prólogo.
El Ahora, orden de lo que vamos a hacer, maestro, puede ser utilizando cualquiera de estos criterios. cualquiera de los criterios, pero que se siga el orden. No vaya a parecer que estás llevando el orden de publicación y de repente va a aparecer una obra de 1800 o uno más antiguo, estás haciendo los clásicos españoles y aparecen en fechas no correlativas las obras de Cervantes con las obras de Calderón de la Barca. Están traspuestas o están cruzadas y no mantiene un orden acorde al año de publicación. Si estás usando en el año de publicación, pero si estás usando el orden alfabético del nombre de los autores o del nombre de las obras, también se debe ver perfectamente que se está siguiendo ese orden. Es a lo que quiero llegar con ustedes. ¿Qué es lo que necesito para hoy? Mañana me van a hacer borrador, pero lo que necesito hoy es una especie de índice. Yo soy fanático de Gabriel García Márquez, creo que lo saben. Ahí les voy a traer una colección de sus obras. Algunas de sus obras de este señor que aquí tenemos son puras novelas y cuentos. Y si yo voy a hacer una antología con sus obras, tengo El Coronel no tiene quien le escriba. Del amor y otros demonios. El general en su laberinto. Memoria de mis putas tristes. Y 100 años de soledad. Ya serían así mis 5 obras. ¿Ok? Voy a hacer Estoy usando como criterio un solo autor. Y además estoy utilizando como criterio el subgénero de novelas. Él tiene cuentos, tiene otro tipo de historias, pero aquí son puras novelas que estoy usando. Ahora, lo que me toca a mí es ordenar estos libros con el que voy a hacer la antología en base a un criterio que yo voy a designar. Sabemos que el autor es el mismo, sabemos que el subgénero que se está manejando es el mismo, el autor es Gabriel García Márquez, el subgénero es novela. Ahora, ¿cómo lo voy a ordenar? ¿En orden de publicación o en orden de importancia o en orden alfabético del título de las obras? Eso va a depender de mí. Y entonces yo pongo a la vista mis libros y hago pues algo muy sencillo. Prefiero ordenarlo en orden alfabético. Y la primera novela que va a aparecer en orden alfabético sería 100 años de soledad. La siguiente novela, Del amor y otros demonios. El siguiente, El coronel no tiene quien le escriba. El siguiente, El general en su laberinto. Y por último, Memoria de mis putas tristes. Disculpen si se escucha feo el título, pero ni modo, así lo intituló el autor.
Pude haber hecho este listado acorde a los años de publicación. Entonces tendría que revisar en qué años fueron publicados cada una de estas novelas. ¿Qué más voy a hacer? Una vez que yo tenga mi listado de las obras de las que haré el prólogo de antología, aquí al ladito, lo que yo voy a poner es una breve reseña de la novela, o una breve sinopsis. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez expone de modo magistral la literatura latinoamericana, donde aparece la fantasía, perdón, la magia, magia, ay, se me olvidó el concepto que utilizan específicamente para la literatura latinoamericana, que es la fantasía, realismo mágico, perdón, donde se desarrolla de modo magistral el realismo mágico. Sería así como la pequeña sinopsis que yo voy a presentar de este libro, a la que vas a invitar a leer. Y hay algunos que en la parte de atrás de la obra aparece una sinopsis pequeñita y es copiarlo al lado de el título que has puesto. Hasta aquí, ¿alguna duda de parte de ustedes? Yo le estoy pidiendo de 3 a 5. Imaginemos que no es este el trabajo. No voy a hablar de Gabriel García Márquez, sino que voy a hablar sobre leyendas. Y mi trabajo va a tratar sobre las leyendas más famosas de vamos a poner México. Leyenda del charro negro. Leyenda del chupacabras. Leyenda de la Llorona. Ya tengo mis tres títulos de leyenda y a un ladito yo nada más voy a hacer la descripción. En la leyenda del charro negro se habla de un personaje que recibió una maldición y ustedes explican de qué trata esa, de modo breve, sintetizado, de qué trata esa obra de la leyenda del charro negro. Lo mismo en la cuestión del chupacabra, lo mismo de la Llorona. Y así ya tienen lo que va a ser la parte medular de su prólogo de antología. Maestro, Cuando, ¿cuántos tenemos que poner? de 3 a 5 obras tendrían que poner. Aquí, Gracias. en el inicio es la presentación. En la siguiente antología encontraremos obras dedicadas a la cuestión de las leyendas. En el ejemplo anterior que les puse, en la siguiente antología les pongo las 5 novelas más representativas de Gabriel García Márquez y va describiendo qué es lo que contiene cada una de esas obras. Y aquí en la conclusión, lo que se pide es que tú invites a leer a las personas y menciones que la antología que estás proponiendo es muy interesante o muy importante dentro de la literatura. En el inicio, lo que además pueden añadir
son los datos del autor o los autores de las obras que están prologando de la antología. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O todavía les queda un poquito extraño? Más o menos. ¿Qué pasó, Jesús? El índice, ¿cuándo se entrega? ¿Ese trabajo cuándo se entrega? Sí. El viernes es el último día. Mañana me van a entregar, hoy me van a entregar nada más su listado, que tenga esto. El inicio, nada más ponen así, inicio, dice, en la tarea dice estructura de su prólogo. Inicio, las 3 o 5 obras que van a trabajar en su antología y la palabra conclusión, nada más lo que requiero el día de hoy. Ya para mañana, ustedes van a trabajar esta cuestión, que es el borrador. Aquí ya tengo desarrollado un poco más las ideas y ya tengo puesto al menos el desarrollo de una de las novelas y cómo sería el cierre o la conclusión de su prólogo de antología. Pero eso lo vemos el día de mañana. Hoy vamos a concluir con la lectura de un prólogo de antología para que ustedes tengan también de modo presente. Se los voy a subir a Classroom para que ustedes lo tengan como referencia. También les voy a subir la información de las diapositivas en Classroom. Si para la que lo pregunta, esto lo pueden hacer de modo virtual o lo pueden hacer en su libreta, como les parezca o se les facilite más. Esto es lo que haremos, Jesús, un prólogo sobre una antología en particular. Aquí, ¿cómo empieza? Lea, por favor, el primer párrafo. Porque no hay en circulación poemas ni poemarios de Manuel Escorza, porque su inmensa poesía y su extraordinaria narrativa están prohibidas. De hecho, en el currículo y en las bibliotecas escolares y casi proscritas en las universidades, y tampoco se encuentran stands ni librerías. Por ello es que celebro la presente antología de su obra poética, espléndido resultado del fervoroso empeño de mi buen amigo James Guadalupe Bobadilla, sanmarquino, talentoso y admirable, consuetudinario dirigente de estudiantes y trabajadores, irreducible difusor de la obra literaria, cultural, política y social del autor de las imprecaciones y la danza inmóvil. Muy bien, así es. Fíjense que el primer párrafo, como introducción, te presenta de qué va a tratar. Poema. ¿De quién autor? De Manuel Escorza. ¿Y quién hizo el compendio, la antología? Jaime Guadalupe Bobadilla. Ahí te va presentando todo de modo condensado. Significa que este prólogo lo está haciendo alguien ajeno al quien hizo la antología. Y en el caso de ustedes, van a ser ustedes mismos quien van a recopilar las obras y quien van a presentar esas obras para su posterior lectura. Te dicen el subgénero al que se refiere, perdón, no el subgénero. Te presentan el género literario que es la poesía, pero no dicen el subgénero que van a manejar todavía. En el desarrollo, solo permítame bajar un poco y Sofía, lea por favor el siguiente párrafo. La declamación que Jaime hace de los poemas de Manuel Escorza es tan apasionada y conmovedora que a menudo es invitado a participar en actos políticos, culturales de toda índole para tal fin, sin contar los que él mismo organiza y promueve, acudiendo a unos y otros de todo corazón
destacando siempre y cada vez más, así con su tenacidad y dinamismo indesmayables, con la sencillez y generosidad que le son propias. Jaime logra que el legado y la memoria de nuestro genial poeta y novelista estén siempre con nosotros, presentes vivificentes. Muy bien, gracias, Rosaya. Te van desarrollando ahora el contenido. ¿Qué es lo que vas a encontrarte dentro o cuando tú leas la antología completa? De modo, va dando pincelazos de modo general. No ha tomado ningún título de ninguna de las poesías, sino te habla de modo general del tipo de poesía que te vas a encontrar. Se me olvidaba señalar que en el inicio aparece el nombre de los autores de la obra, tanto de quien escribió el poema de como quien lo está compendiando. Y datos generales de él, de dónde es, nada más no tiene pues de cuándo nació y algo de su trayectoria. También es importante que algunas veces se ponga. En este caso, el prologuista no lo consideró adecuado. Existe cierta libertad, ustedes lo pudiesen manejar del siguiente modo. Ricardo, lea por favor el tercer párrafo. Señalo enfáticamente. Ricardo Pamplona, ¿está correcto su audio? No se escucha, Ricardo. No, no importa. No se preocupe. Diego, lea, por favor. Ok, gracias, Diego. Lea, Jesús. Señalo enfáticamente este mérito de Jaime, porque nadie en este Perú devastado material y moralmente por el neoliberalismo. Nadie quiere hacer nada y menos publicar, si no es para obtener réditos. Y habiendo partido Manuel Corsa en aquel fatídico vuelo de Avianca, que casi abordo yo también, ese asiago 27 de noviembre de 1983, ya nada se puede obtener de él monetariamente, digo, salvo el reconocimiento que la cultura y la patria otorgan, pese a quien pasere, a los espíritus esforzados y limpios, como el de Jaime, compañero y hermano singular. Ahora reitera su dilatada e indeclinable militancia en la gesta del cambio social, con su adhesión inalienable a Manuel Scorza y sus compañeros invictos, aquellos que interreguerimos se hallan en las líneas que someramente comentaremos. Muy bien. Si se pudieron dar cuenta, el autor de este prólogo utiliza muchas palabras técnicas propias de la literatura y propias de un lenguaje académico y demasiado culto. Es muy dado a pulir demasiado, a buscar las palabras más precisas y más exactas en este tipo de trabajo. En nuestro caso va a ser un ejercicio, no se angustien ni se preocupen, ¿sale? Lo que les pido hoy fue muy sencillo, nada más pónganme introducción, los títulos que van a manejar y conclusión. Y listo, ya mañana seguimos trabajando de cómo vamos a desarrollar el trabajo, ¿sale? Nos vemos, pasen bonito día, ¿sale? Cuídense. Nos vemos. Adiós. Se va a de casa. Dale, gracias.